Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Continuamos, queridos amigos, en este programa hablando de la herejía y las herejías. Un gran nombre que se opuso a las herejías es San Atanasio. Hablaremos de él más adelante. Por ahora continúo conversando con Fernando Villalón. Fernando, entonces, a ver, tú nos decías una cosa al inicio, que el hereje solamente es cristiano. Sí. Pero luego nos decías que el Imperio Romano también juzgaba herejías. Bueno, y que los judíos también. Los judíos también. O sea, viene de una tradición donde no se separa la parte espiritual de la parte civil. No la hemos separado. Y al separarla nosotros hoy en el siglo XX y siglo XIX y siglo XXI, gemimos en esta orfandad porque no nos encontramos en esta situación. Ellos se encontraban porque daban la parte espiritual una importancia. Y esa importancia también era la paz social. Lo que se juzgaba era esa revuelta en contra de toda la sociedad. Estás alterando las conciencias. Claro. Estás alterando la paz. La paz. Diciendo tú que no cuando se trata de que sí. Claro, porque estás alterando la convivencia. Una manera de pensar diferente a la nuestra. Completamente diferente, en donde lo espiritual, lo sagrado, tiene un papel predominante en todas esas sociedades, desde la judía y la romana, la griega. Entonces, va más allá, es el bien de que yo soy cuerpo, alma y estoy contigo hacia tu fin último, ¿sí? Entonces, evidentemente, el hereje para la religión católica no puede ser más que un cristiano, no puede ser un budista, bajo nuestros cánones, bajo el código canónico, es a lo que me refería. Sí, claro, porque las herejías, pues, los dogmas han sido definidos por la Iglesia. Así es. Si tú estás yendo como budista contra ningún dogma que ni conoces, no eres un hereje. Pero como esta tradición romana viene y la Iglesia es romana, esta parte, los legisladores romanos, pero luego los visigodos, luego los de cada reino, siguieron con esa tradición sobre herejía, incluyendo en los códigos visigóticos, incluyendo en el fuero juzgo, incluyendo en muchos más, el delito de herejía, como también el delito de bigamia, delitos que van en contra de la sociedad, ¿sí? Y entonces son juzgados no solamente por la Iglesia, sino también por el fuero civil. A ver, una persona, Fernando, como fue San Atanasio, un buen monje, un buen hombre, y de pronto se ve por el tiempo en el que vive involucrado en los concilios, y entonces está enfrentándose a herejías, tal vez sin él habérselo propuesto. ¿Tú cómo ves a San Atanasio? Bueno, San Atanasio es el padre de la ortodoxia, tanto para los católicos como para la Iglesia ortodoxa. Es un gran personaje que ante el escándalo que proponía esta herejía, él se dedica a denunciar esta herejía que va en contra de la propia religión. El arrianismo. El arrianismo. ¿Por qué? Porque estamos desnaturalizando y porque la verdad era lo que se enseñaba. O sea, no es porque la Iglesia enseñe una verdad, no. Es que bajo Aristóteles
es la verdad. Y la verdad es importante para el pueblo y es importante para la iglesia. No es tu verdad, mi verdad, sino es una cuestión objetiva en donde se ha llegado a esa naturaleza. Y esto escandaliza a la gente. Por eso era importante combatir la herejía. Se trata entonces de cuidar la fe, pero también de cuidar la verdad. La verdad. De cuidar la sabiduría. Claro. No vayas tú a pensar lo que no es. Así es. Wow. Así es. Son mucho más profundos en esas sociedades que nosotros. Cuando ves los escritos, cuando se siente, uno ve esto. Hoy decimos, oye, qué profundo Aristóteles. Pues también nuestra iglesia eran grandes sabios que habían estudiado, grandes patriarcas, grandes abogados, ¿sí? Como San Ambrosio, como San Agustín, como también lo es San Atanasio. O sea, sabe poco de su vida de joven, pero está formado por ese gran obispo, ese gran patriarca que fue Alejandro, obispo de Alejandría, y que él va a suceder a Alejandro, y en esta batalla contra el arrianismo, Constantino, que es el emperador que a pesar de que dio la paz y trató al cristianismo muy correctamente, él no tenía esa sensibilidad ni la educación completa, y él dijo, no, yo lo que quiero es paz en el imperio. A ver, ¿qué dicen los patriarcas? ¿Qué dicen los obispos? Y algunos le dijeron, oye, pues es que decimos esto, varios más. Y convencen a Constantino, y Constantino le quita el cargo y se mete en la iglesia y destierra por primera vez a San Atanasio, y lo va a mandar a Triers, hoy en Alemania, y él sigue, y la producción de los libros y de los temas apologéticos y de los temas que aborda es impactante. Él va a Roma, él sigue en la defensa contra la parte arriana, pero la importancia de estar tranquilos, sobre todo Constantino lo hace políticamente, porque además ha habido varios años de sequías, el pueblo está enojado, entonces él no quiere disgustar más al pueblo. Entonces él a pesar de que sabe que está mal, políticamente le conviene. Ajá. Mira, que ser emperador y luego Constantino, se trata de mantener la paz, cuidar la verdad. Y en este caso, bueno, la fe. La fe. Tenemos más información para usted, y para ello ya está ahí Marisa O'Farrell. Queridos amigos, les saludo con afecto como cada semana, con el gusto de estar con ustedes a través de la televisión. Para comprender mejor el tema que hoy estamos tratando, es conveniente acercarse a la figura de un gran santo que luchó por defender la sana doctrina frente a las herejías, siendo monje y como obispo de Alejandría. Y me refiero a San Atanasio, doctor de la Iglesia, cuya geografía les presento enseguida. San Atanasio, padre y doctor de la Iglesia. Nació en el año 295 y murió en el 373 en Alejandría, Egipto. Conocido también como San Atanasio el Grande o Atanasio de Alejandría. Su vida se vio marcada por la defensa de la sana doctrina en contra de las herejías arrianas desde que participó en Nicea, como diácono del entonces patriarca de Alejandría, para contribuir formalmente a la definición de la consustancialidad del Padre y del Hijo divinos y la condenación del hereje arrio en el año 325. Debido a su férrea fidelidad a las decisiones emanadas del Concilio de Nicea, sufrió constantes persecuciones por parte de los emperadores herejes que le eran favorables al arrianismo. Fue condenado, depuesto y desterrado 5 veces a lo largo de su vida, aunque siempre fue reintegrado a su sede episcopal, en la que finalmente logró residir hasta el día de su muerte.
De San Atanasio nos llegan un gran número de obras acerca de las herejías arrianas y sus controversias, como su discurso sobre la encarnación del Verbo. También es autor del documento más importante del cristianismo primitivo sobre el monacato, que es su famosa Vida de San Antonio, aunque su mayor legado teológico se centra en demostrar la realidad de la redención por la encarnación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la independencia de la Iglesia, de la autoridad política y la consubstancialidad de Dios Padre, del Verbo encarnado y del Espíritu Santo. Ahí tiene usted San Atanasio, quien me parece, y hay que preguntar sobre esto, que incluso llegó a enfrentarse con el Papa. Sigo conversando ahora con Jorge Luis Ortiz, filósofo. ¿San Atanasio enfrentó al Papa? Sí. Ah, sí. Sí, pero bueno, hay que entender el contexto. ¿Vale? Sí, o sea, pero la pregunta directa, sí. Sí lo enfrentó porque el Papa dio una determinación muy suavecita en contra del arrianismo. Había un problema social. Y entonces, ¿quién era el Papa? ¿Liberio? Ah, Libe, el de la Basílica de Santa María la Mayor. Sí, el Papa Liberio, el que le llamó primero con un nombre y después le pusieron Santa María la Mayor, fue el que dio una solución muy suavecita. Al arrianismo. Al arrianismo. Desde la perspectiva de San Atanasio, que decía, oye, no podemos dejar esto exigía una determinación más fuerte. Entonces él dijo, oye, tú no puedes dejar esto así, tienes que decirle algo al emperador. Pero el emperador, decía Fernando, trataba de conservar la paz social y entonces no veía con buenos ojos que un dictamen papal hiciera una escisión en su imperio. Y entonces empezaron a surgir formas de arrianismo mitigado. Arrianismo mitigado. Sí, que si bien el arrianismo en esencia, lo hemos visto, es Cristo no es Dios, Jesús no es Dios, a lo mejor lo hacían un poquito superhombre, ¿no? Era un hombre especial. O a lo mejor lo que llegaba con lo que le dio tanto coraje a San Atanasio es, bueno, es el primero entre lo creado. El problema es la palabra creado. Porque eso ya hace a Jesús como criatura. Es que si Jesucristo es Dios, Dios es creador. ¿Y qué no decimos en el credo? No creado, engendrado. Sí, engendrado sí, pero creado no, sí. Porque Él es creador. Exactamente. Atanasio tiene toda la sensibilidad, sobre todo de Alejandría, y estuvo Filón el judío al principio de la era cristiana. Y la línea neoplatónica lo que sostiene es el logos de Dios, porque el nombre logos de Dios ya estaba presente en la conciencia de Alejandría antes del nacimiento de Cristo. El verbo de Dios. El verbo de Dios. El logos de Dios es un producto de Dios y es inferior a Dios. Es el ángel entre los ángeles, ¿no? Entonces, esta conciencia es lo que está viviendo el pueblo de Alejandría. Y Atanasio dice, no, así no es lo que creemos nosotros. El verbo de Dios es la palabra con la que Dios se nombra a sí primero, y nombrándose así, crea todas las cosas. Entonces, existe el verbo desde que Dios es Dios. No fue creado. Desde que Dios es Dios, Dios se conoce a sí mismo con el verbo. Luego, entonces, tan eterno como el Padre. Es Dios. Claro. A ver, entonces, el Papa Liberio, quien edificó la Basílica de Santa María la Mayor, comenzó con la edificación por una revelación, ¿no? La nieve y todo eso. Pero bueno, no es el tema. El Papa Liberio, por llevarla en paz con el emperador, no se define con firmeza hacia el arrianismo como herejía. Y esto es lo que provoca en San Atanasio que le reclame. Sí, una reacción fuerte. ¿San Atanasio llega a ver acaso que el Papa es hereje? Yo no sé si llega a eso, pero le está diciendo, estás predicando una herejía. Ándale. Estás predicando. Pero acuérdate, la herejía tiene que ser con... Sí. Reiteradas ocasiones. Estás todos los domingos hablando predicando, sí. Entonces, ten cuidado porque lo que acabas de decir. Y entonces, Fernando nos hablaba del primer destierro, a Tréveris, ¿no? Pero a San Atanasio vivió 5 destierros. Entonces, iba y regresaba, porque cuando moría un emperador o cambiaban al patriarca o el patriarca hereje moría, entonces, como que les daban oportunidad de regresar a su sede episcopal de Alejandría. Pero no fue sencillo que se entendiera que no se puede hacer concesiones cuando se trata de un dogma. Hay cosas en las que podemos dialogar, hay cosas en las que podemos incluso aventurarnos a creer y a pensar y a investigar, pero sobre el dogma no se puede hacer concesiones, y era lo que Atanasio decía.
¿Y al Papa no le habrá caído muy bien San Atanasio? Sí, seguro que no, porque parte de... ¿O lo recibió como un buen teólogo? No le cayó. Tuvo contacto con él porque de las veces que fue exiliado fue hasta Roma. Entonces estuvo un tiempo en Roma. Posiblemente pudo haber hablado con el Papa, pero falta ver que el Libero haya querido recibirlo. Ajá. Porque además me lo mandan castigado aquí y ahora yo qué hago con él, ¿no? Que me está echando en cara las cosas. Oye, como que nos hace falta algún San Atanasio, ¿no? Hoy en día, alguien así firme en la fe, que diga, señores, esto es así. ¿Que no está el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en su papel, que debe ser ese? ¿Te das cuenta que es una figura que ha estado presente? Pablo diciéndole a Pedro, oye, ten cuidado. Ajá. Santa Catalina de Siena diciéndole al Papa, oye, tú no vives en Avillón, tú eres obispo de Roma, regrésate. Bueno, y luego entonces, diciéndole también a Santa Catalina, oiga, usted no sabe nada sí. Papa, que ella se me note, ¿no? Algo así. Entonces, sí, como que la Iglesia, entendida como la comunidad de los fieles, sí puede decir algo está sonando fuera de tono, por decirlo musicalmente, ¿no? Alguien está tocando fuera de tono. Y lo malo que es el director, el que está desacompasado, entonces toda la orquesta le tiene que ayudar al director, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Liberio? A ver, el Papa. De los 266 cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Voy a pensar usted que está hablando de uno en particular. ¿Puede ser hereje el Papa? Si cumpliera con las condiciones, caería en herejía. Pero eso demostraría que no fue elegido válidamente. O sea, si un Papa cae en herejía, luego entonces no es Papa, no es legítimo. Sí, esa es la demostración de que no es legítimo. Porque nadie que sea hereje puede ser, eso se lo dice el derecho canónico, nadie que sea hereje puede ser elegido Papa. Si después dijo la herejía, demostró que cuando fue elegido ya tenía la intención o la visa. O sea, si primero incurrió en la herejía, no puede ser electo Papa. Si es electo Papa e incurre en la herejía, esto sería muestra de que la elección fue inválida. Su pontificado es inválido. Exactamente. Esto se pone bueno. Una pausa. Regresamos con más de las herejías. Vamos a conocer algunas otras herejías. Le voy a presentar a Jorge Luis también. Le voy a preguntar sobre las diversas formas de castigos, ¿no? O de correcciones. Porque no creo que todo era mándenlo a la hoguera y ya. No. Volvemos con esto y con más. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. El gran escritor de origen libanés Gibran Jalil Gibran es autor de uno de los más hermosos libros que sobre Jesús se hayan escrito. Se llama Jesús, el Hijo del Hombre, y se han grabado en audio con la voz de un servidor y están disponibles ya en las plataformas digitales Amazon y iTunes. Le invito a que los conozca, a que disfrute esta obra maravillosa en audio, más fácil que leer, disponibles en Amazon y en iTunes.